¿Sabes cómo buscar una escuela para tu peque autista o con una condición de neurodesarrollo? ¿Sabes cómo hacer la adaptación una vez que la encuentres? Quédate para que juntos aprendamos cómo hacerlo. Hola, yo soy Soraya Ochoa y te doy la bienvenida a Aprende Neurodivergente. Buscar una escuela no es fácil, y menos cuando se trata de buscar una escuela para un peque autista o con una condición de neurodesarrollo. Sin embargo, sí hay ciertas características que podemos buscar o que podemos sugerir a la hora de encontrar una escuela. Recuerden que no todas las escuelas son para todos los peques, ni todos los peques para todas las escuelas. Y es que a veces en la búsqueda nos perdemos en cosas que no siempre son tan importantes. Ejemplo, vamos y preguntamos si en esa escuela lo pueden aceptar o la pueden aceptar sin cerciorarnos si esa escuela es la adecuada para nuestro peque. Si bien es importante preguntar si anteriormente han tenido experiencia con otros peques con alguna condición de neurodesarrollo, específicamente con la que tiene mi peque, por ejemplo, autismo, también es muy importante tener en cuenta que todos los peques son diferentes y todas las personas autistas también lo son. Entonces, si bien pudieron haber tenido una buena experiencia o ya haber tenido peques anteriormente, necesitamos preguntar y que la escuela evalúe si podrían trabajar con mi peque una vez que lo conozcan. Y esto me lleva al siguiente punto, que es conocer al peque. Muchas veces toman como conocer al peque el verlo el día de la entrevista. Y siendo honestos, esto no es suficiente para conocer a un peque. Es necesario pasar más tiempo con él o ella y que vayan tomando confianza y se empiecen a portar como realmente son. Adicionalmente, si yo ya llevo mi evaluación y mi informe, ahí van a tener también mucha información de cómo es mi peque, cómo se comporta, qué le gusta, qué no le gusta y qué comportamientos puede tener ante una situación desagradable para él o ella. Es importante que se den el tiempo de que conviva con su maestra, con los demás docentes con los que va a convivir, con toda la plantilla escolar en general. Que recorra los espacios de la escuela, que sepa dónde está ubicado cada salón y que vean cómo se comporta en el que va a ser su salón de clases de acuerdo a cómo está acomodado el material, cómo están acomodadas las cosas y cuál es el comportamiento o qué tanto se puede distraer el peque con esas estructuras y orden del salón de clases. Es importante que tú como mamá o papá tomes en cuenta la seguridad que la escuela puede proporcionar. Y si bien casi todas las escuelas están adecuadas para recibir a niños y niñas, si tú tienes un peque que tiende a correr, que trepa o que se esconde en algunos lugares, tal vez una escuela con un jardín tan grande o con un espacio muy grande no sería el ideal porque le sería un poco más complicado. Una escuela que tenga muchas escaleras también puede ser peligrosa si tu peque corre, si tu peque se distrae de repente cuando va caminando. Y aunque su salón no esté arriba y no esté en el último piso, puede ser que un día simplemente suba o quiera explorar la escuela y entonces pueda ser un poco más peligroso. Si tiene barandales o alambrados, también es algo que debes tomar en cuenta. Y aunque es importante no tener miedo y no estarlo transmitiendo al peque, sí es muy importante que tomes en cuenta todo esto para la seguridad. Porque recuerda que tal vez muchas veces tu peque estará solo y al no tener vigilancia puede ponerse en peligro y ocurrir un accidente. La sensorialidad es algo que tendrás que tomar muy en cuenta para elegir una escuela. Porque vas a tener que tomar en cuenta la estructura, la decoración, si su salón está muy cerca del baño, muy cerca de la cocina, de la cooperativa. Y aunque esto pueda parecer algo ridículo de primera mano, es algo que si lo sumamos con el ruido o todos los estímulos extra que puede haber en la escuela, puede llegar a ser abrumador. Entonces te recomiendo que tomes en cuenta todo esto para que tu pequeño no tenga una mala experiencia. Aquí también pregunta en la escuela si es posible hacer algunos cambios. Es decir, si todo el material está al alcance de los peques y el tuyo tiende a distraerse constantemente o a bajar el material o a querer hacer alguna otra actividad, esto pregunta en la escuela si es posible modificarlo. Igualmente, si están muy cerquita de los juegos, pues toma en cuenta que esto puede ser un distractor y sí, nada que no se pueda arreglar si lo hablas en la escuela, entonces pues pueden hacer los ajustes necesarios. Sin embargo, tomemos en cuenta que hay escuelas que de plano no quieren hacer estos ajustes y te dicen, es que se tiene que acostumbrar. Pues como puede que sí, puede que no. Entonces se puede adaptar, puede no hacerlo y entonces puede pasar un mal momento.
Puede ser que el peque se salga, esté deambulando y entonces sea ahora difícil regresarlo al salón y entonces ahora haya quejas y te digan que no está haciendo caso, que no lo pueden regresar cuando tú lo hablaste en un principio. Entonces es muy importante que tú especifiques y digas por qué razón estás pidiendo estos ajustes. Ahora, más que estar pidiendo cualquier cosa, estás pidiendo un ajuste que es un derecho y que nos va a ayudar a que tu peque se enfoque. Y esto me lleva al siguiente punto, que son los ajustes. Casi en todas las escuelas te van a decir que sí hacen ajustes. Ahora, lo que vas a tener que investigar es de qué manera los hacen y cómo van decidiendo qué ajustes hacer. Por supuesto que de entrada es necesario que llevemos los ajustes que sugieren los terapeutas o los ajustes que están en la evaluación y que evaluemos junto con la escuela si se pueden hacer. Y no solamente que los evaluemos si se pueden hacer, sino que estemos muy al pendiente de que se hagan. Recuerda que los ajustes pueden hacer en diferentes ámbitos, en los espacios físicos, en actividades, en horarios, en rutinas y en otras áreas que se puedan necesitar. Entonces es muy importante que estemos al pendiente. No solo estemos al pendiente, sino que verifiquemos si en caso de necesitarlo, la escuela puede aceptar nuestra ayuda y nosotros estemos dispuestos a dar también esa ayuda. Es decir, en algún momento se pueden necesitar ajustes en las evaluaciones o en las actividades y nosotros podemos hacerlos y llevarlos ya listos para que la maestra los pueda aplicar a nuestro peque. En cuanto a horarios y rutinas, aquí va a entrar la adaptación de los niños o niñas. Gran parte de la adaptación tiene que ver con los horarios. Aquí damos por hecho que el peque ya conoció el lugar, ya fue, ya exploró, ya conoce a los docentes, ya conoce a la plantilla escolar, conoce todos los espacios. Entonces ahora viene la adaptación, pero con sus compañeritos y ya la rutina escolar. Entonces es importante que tomemos en cuenta que los primeros días, aunque a tu peque le guste mucho ir a la escuela y esté muy acostumbrado, probablemente tengamos que reducir la rutina para que no se vaya a abrumar. Porque puede que en la escuela no suceda nada, sin embargo, que más tarde o durante esa semana en la casa o en algún otro sitio empiece a tener algunos colapsos o le empiece a ver más cansado o empiece a tener cambios en su alimentación, que sí, por supuesto es algo esperado, sin embargo es algo que bien llevado puede durar poquito o puede no ocurrir. Entonces es importante que a la parte que al tiempo de la adaptación le demos la importancia adecuada. Es muy importante también que tú informes si tu peque tiende a tener colapsos o crisis y qué tipos de colapsos o crisis son los que tiene. En este caso, que tú informes también qué es lo que ellos pueden hacer y hasta dónde pueden hacerlo. Es decir, que puedan llamarte, que puedan llevarlo a un lugar para que se calme. Estar seguros si van a poder manejar estas situaciones. Si de entrada ves que titubean o ellos mismos te dicen, es que no hemos tenido estas situaciones o no es sencillo para nosotros, empieza a considerar si ese es el lugar ideal para tu pequeño o pequeña. Porque a veces, aunque los docentes quieran hacerlo y aunque la plantilla escolar quiera llevarlo a cabo, quiera prestar suficiente atención, con los demás niños y con el demás trabajo que tienen, no es tan fácil prestar atención a estas situaciones. Entonces, volvemos a lo mismo. Tu peque se puede poner en riesgo y a veces es mejor seguir buscando. Festivales, recreos, días festivos, actos cívicos. Es muy importante que tú investigues qué tanto peso le da la escuela a estas situaciones. Ya que si tu peque no lo tolera mucho y es una escuela que tiende a hacer muchos festejos o muchas actividades grupales, puede ser que se llegue a abrumar o que al contrario empiece a faltar porque esas actividades pues no son de su agrado. Claro que en esta parte también podemos hacer ajustes, podemos hacer adecuaciones, puede ir a unas cuantas y a otras no. Sin embargo, hay escuelas que realmente sí hacen bastantes festejos, algunos los hacen hasta de manera improvisada, los actos cívicos son muy largos, se pide que participen demasiado y entonces esto puede llegar a ser abrumador tanto para tu peque como para ti, incluso puede llegar a ser abrumador ya para los docentes y para los otros niños. Y recuerda, aquí se trata de que sí todos seamos empáticos, todos comprendamos, pero de que no la pasemos mal. Acompañante terapéutico. Si de entrada te dicen que van a aceptar a tu peque, pero con un acompañante terapéutico, sin haberlo conocido, sin haber hecho más, y tú sabes que esa escuela siempre acepta a los peques con una condición de neurodesarrollo, con un acompañante terapéutico, corre.
No es tanto como que corras. Sin embargo, piensa cuál sería la función de aceptar peques si a todos los vas a tener con un acompañante terapéutico. Entonces, no todos necesitan un acompañante terapéutico, pero sí sería muy importante que preguntaras si en caso de necesitarlo puede ser algún familiar para que tú vayas planeando si se requiere en algún momento a quién vas a llevar y si necesitas ser una persona ajena a la familia, si puedes cubrir ese gasto. Ahora, toma en cuenta que tu peque tal vez no siempre va a necesitar al acompañante terapéutico. Tal vez sea en algún momento que se esté pasando por un mal momento, esté teniendo un cambio de medicamento o se esté llegando a abrumar por alguna situación que pueda necesitar al acompañante. Ejemplo, tal vez cerca del periodo de exámenes. Tal vez en diciembre que hay mucho bullicio por ensayos y por posadas y por todas esas cosas que llegamos a hacer por todos esos festejos. Tal vez sea necesario que solo el acompañante terapéutico esté durante los actos cívicos del día lunes. Entonces, solo se necesita por momentos. Respeto a la forma de interacción. Este es un punto básico, ya que muchos peques prefieren para interactuar el juego paralelo, simplemente les gusta observar a sus compañeros jugando o simplemente quieren jugar a lo que ellos quieren de manera individual, o si son más grandecitos, tal vez ya prefieran andar caminando y no estar interactuando por lo menos a la hora del recreo. Entonces es importante que preguntes qué harían en este caso, de qué manera van a apoyar, o aquí sí, si puede asistir a algún acompañante terapéutico o algún familiar para apoyarlo en los juegos o en esos momentos de interacción que pueden ser incómodos. Los ajustes específicamente en actividades y en evaluaciones. Muchas veces en las escuelas piden que haya evidencias para evaluar y hay peques que tienen dificultades para escribir o para hacer algunas actividades como pintar o cualquier cosa que pueda quedar como evidencia. Sin embargo, pueden realizar la actividad con algún ajuste, con material concreto, con algún material manipulativo. Incluso las evaluaciones las pueden realizar de manera oral sin mayor problema. Entonces, es importante que tú preguntes si esto se va a permitir o si es necesario que los peques entreguen alguna actividad física y tangible. Y esto se los digo porque muchos de los problemas que tienen los peques que asisten a Centro AI Cuernavaca es porque no está escribiendo como sus compañeros. Cuando los peques ya están en lectura, ya están muy avanzados en algunos otros temas. Sin embargo, es necesario que escriban y entonces pasamos mucho tiempo enfocados en esto y los peques frustrándose y buscándole cada vez más aversión a estas situaciones. Entonces, es muy importante ver si se van a hacer las ajustes o las adecuaciones necesarias en ese momento. Volvemos, estos ajustes son un derecho, entonces ver de qué manera podemos hacer para que se cumpla con las evidencias, pero no se obligue a hacer el peque algo que le lastima o algo para lo que no está preparado. Las reuniones con los terapeutas y grupo de apoyo. Muchas escuelas tienen su equipo de apoyo. Sin embargo, si tu peque ya tiene un terapeuta que lo conoce y que ya está trabajando sobre ciertos objetivos y que ya lleva tiempo con él o con ella, es importante que busques la manera de que asista, de que conozca al personal educativo y de que pueda dar mayor información sobre la manera de aprender de tu peque, la manera de interactuar y todo lo que más pueda. También para hablar de los ajustes, de los avances que han tenido, de las dificultades que van teniendo y que el terapeuta o la terapeuta pueda ir dando también herramientas sobre cómo ir trabajando, de qué manera pueden ir evaluando, de qué manera pueden ir disminuyendo tal vez ciertas conductas. Y sobre todo recordemos que lo que estamos buscando es lo mejor para todos y que todos tengamos la mejor convivencia en un ambiente sano. Por otro lado, estas reuniones no solo se hacen una vez al año y no se hacen solo al inicio. Es muy importante que las llevemos a cabo idealmente cada 3 meses. Sin embargo, si no existe la posibilidad, bueno, que por lo menos el terapeuta asista 1 o 2 veces más en el ciclo escolar. Espacios y momentos de regulación. Y este punto es de los más importantes que vamos a tener, porque como tal, si tu peque no está regulado, difícilmente va a poder concentrarse, difícilmente va a poder prestar atención. Entonces, es súper importante que verifiques que en la escuela van a permitir que tu peque tenga un espacio para regularse. Si el espacio ya existe, perfecto. Si no, pueden crear un espacio ahí cerca adentro del salón de clases. Recuerda que también vamos a ver la forma de trabajar en equipo. Aquí lo que estamos buscando es eso, siempre trabajar en equipo y no ser más unos que otros ni estarnos culpando unos a otros. Entonces, ¿en qué lugar va a poder ir para regularse? ¿De qué manera van a permitir que se regule? ¿Cuánto tiempo? Esto es
parte de un plan que vamos a ir haciendo al inicio del ciclo. Entonces, ¿qué sí se le va a permitir, qué no van a permitir que tenga algunos objetos o de qué manera se va a permitir esta autorregulación? Las ideas y la postura que tienen sobre las neurodivergencias o condiciones de neurodesarrollo. Esto es algo que también tenemos que investigar y tomar en cuenta, que la forma en la que ellos vean las neurodivergencias, vean el autismo, vean la condición que tu peque vive, sea la misma o lo más parecido a lo que ustedes están buscando. Ya es que si tú estás buscando para tu peque un lugar respetuoso, donde entiendan el paradigma de la neurodiversidad, donde vean que todos los cerebros funcionan diferente y eso está bien, y dentro de todo la escuela tiene una idea muy tradicional y hasta patologizante, de que todos tienen que comportarse de la misma manera, lograr lo mismo al mismo tiempo, que el autismo no tiene que notarse, entonces no va a ser una buena experiencia y sería mejor que entonces busques en otro lado. Adicionalmente es muy importante que en equipo, escuela, terapeuta, familia y también involucrar al peque en hacer un plan de trabajo con objetivos reales, con ajustes para que vayamos lográndolo de manera respetuosa y ese plan de trabajo se esté revisando con las reuniones que mencionamos anteriormente y con el apoyo que tú o terapeuta puedan también proporcionar a la escuela. Adicionalmente, la escuela puede también pedirte apoyos, como es el caso de este acompañante terapéutico, o pedir algunos aditamentos, o pedir que apoyes en llevar algunas actividades. Cuéntame qué otro punto podemos tomar en cuenta a la hora de elegir escuela. Y si esta información que he compartido te ha servido, no olvides suscribirte, darle like y compartir también esta información que le puede servir a más personas. Nos vemos prontito.